¿Sabías que la marca que literalmente inventó los jeans estuvo a punto de desaparecer? Levi's no solo era una etiqueta más. Durante más de un siglo, fue el uniforme no oficial de la rebeldía, el estilo y la cultura americana. Desde cowboys hasta supermodelos, si alguien llevaba denim, probablemente eran Levi's. Pero en los 2000, todo cambió. El mercado se inundó de skinny jeans baratos. Marcas de lujo como True Religion cobraban $300 por un pantalón, y Levi's seguía vendiendo los mismos cortes de siempre. Pasaron de ser leyenda a quedar atrapados entre el fast fashion y el high fashion. Lo más loco es que hoy, en plena era de TikTok, los Levi's vintage están otra vez de moda. Jóvenes que nunca vivieron su apogeo pagan cientos por modelos de los 80 y 90. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo perdió el rumbo una marca que sobrevivió guerras, crisis y revoluciones culturales? Y lo más importante, ¿su regreso es real? ¿O solo estamos comprando nostalgia? Hoy vamos a descubrir cómo Levi's pasó de dominar el mundo a perderlo todo, y por qué ahora podría estar en su segundo acto. Los orígenes. La historia de Levi's no empieza con una pasarela, sino con una pala, tierra bajo las uñas y sueños de oro. En 1853, Levi Strauss, un inmigrante judío bávaro, no vino a América para hacer moda. Vino a vender telas, botones y utensilios a los buscadores de fortuna en San Francisco durante la fiebre del oro. Pero el giro inesperado vino cuando un humilde sastre llamado Jacob Davis se hartó de ver cómo los pantalones de trabajo se rompían siempre en los mismos puntos. Su solución fue tan simple como brillante: remaches metálicos para reforzar las costuras. Juntos, Strauss y Davis patentaron el invento en 1873 y, sin saberlo, crearon el primer par de blue jeans de la historia. Durante décadas, esos jeans fueron exactamente lo que prometían: ropa de trabajo para mineros, agricultores y vaqueros. Sin lujos, sin moda, solo resistencia. Pero algo cambió cuando Hollywood entró en escena. John Wayne, Gary Cooper, los íconos del western, convirtieron esos pantalones en símbolos de masculinidad. Y en los años 50, todo estalló. James Dean, con su mirada desafiante en Rebel Without a Cause, y Marlon Brando, sobre una moto en The Wild One, transformaron los Levi's en un grito de rebeldía. No eran solo jeans, eran una actitud. A partir de ahí, Levi's dejó de ser utilitario para convertirse en un lienzo cultural. En los 60 y 70, los hippies los llevaban a las protestas. Los rockeros los usaban en los escenarios. Eran parte de una identidad, una especie de uniforme no oficial de quienes cuestionaban el sistema. Levi's no vendía ropa, vendía pertenencia. Y lo sabían. En los años 80 y 90, la marca se volvió prácticamente intocable. Los 501 no eran un modelo más, eran una leyenda. Los anuncios eran arte. Las ventas, globales. En cualquier calle de América, Europa o Asia, ver Levi's era tan común como ver Coca-Cola. Y como Coca-Cola, no necesitaban seguir tendencias. Ellos las creaban. Pero ahí estaba el problema. Después de tanto tiempo en la cima, Levi's empezó a sentirse cómodo. Y cuando llegó el nuevo milenio, esa comodidad se convirtió en su mayor debilidad. Porque mientras el mundo de la moda se aceleraba, Levi's seguía creyendo que podía seguir igual. Y no se dieron cuenta de lo que se venía. El éxito. A finales del siglo XX, Levi's no era solo una marca de ropa. Era un símbolo universal de autenticidad, una especie de idioma común que hablaban desde obreros hasta supermodelos. No importaba si eras un trabajador de fábrica en Detroit o una estrella de rock en Londres. Todos llevaban Levi's. Y eso no era casualidad. La marca había entendido algo que pocas empresas logran descifrar: el poder del storytelling cultural. Ya no vendían solo pantalones resistentes, vendían historia, actitud, pertenencia. Y lo hacían con una precisión quirúrgica. Las campañas publicitarias de Levi's en los 80 y 90 fueron directamente revolucionarias. No eran simples comerciales, eran cortometrajes con alma. Clips que combinaban música icónica, cinematografía impecable y una narrativa emocional que te hacía sentir algo. ¿El resultado? Millones de personas no solo compraban jeans, compraban un pedazo de algo más grande que ellos mismos. Y entonces llegó el modelo que lo cambió todo: los Levi's 501. Una mezcla de corte clásico, tejido pesado y detalles sutiles como el parche de cuero y el remache rojo. No necesitaban reinventarse cada temporada. Ya eran perfectos.
En un mundo donde la moda era fugaz, los 501 ofrecían una promesa rara: permanencia. Las cifras eran impactantes. En su punto más alto, Levi's vendía más de 100 millones de pares de jeans al año. Estaban presentes en más de 110 países. Y en muchos de ellos, Levi's no era una marca más de denim. Era la marca. Punto. Lo más fascinante era cómo Levi's lograba moverse entre mundos que parecían incompatibles. Los usaban los punks en los 80, pero también los preppies. Los grunge en los 90, pero también los yuppies. En las calles, en las oficinas, en los conciertos, en los videoclips de MTV. Levi's no era moda, era cultura líquida. Además, supieron entender el poder del producto físico. El desgaste del denim. Cómo los jeans contaban una historia única con cada arruga, cada decoloración, cada rasgadura. Eran prendas vivas. Nadie tenía un par de Levi's igual al de otro. Y eso, en un mundo donde la individualidad comenzaba a ser una obsesión, era oro puro. Pero quizás el secreto mejor guardado de su éxito fue cómo convirtieron algo utilitario en un símbolo de libertad. La idea de que tus Levi's te acompañaban a todas partes, que estaban contigo en tu primer beso, en tu primer trabajo, en ese concierto que nunca olvidarías. Era más que ropa. Era memoria emocional en forma de tela. Mientras otras marcas necesitaban celebridades para validar su relevancia, Levi's lo hacía al revés. Las celebridades buscaban Levi's para validar la suya. Madonna, Bruce Springsteen, Kurt Cobain, incluso la princesa Diana. Todos fueron fotografiados usando Levi's, no por contrato, sino por elección. Y en el mundo de la moda, esa es la validación más poderosa que existe. Lo que Levi's había construido era un imperio con raíces tan profundas que parecía intocable. Su branding era atemporal. Su logo era reconocible al instante. Y su legado, imbatible. Cuando alguien decía jeans, tú pensabas automáticamente en Levi's. Así de fuerte era su posicionamiento. Incluso sobrevivieron a crisis globales, a la Gran Depresión, a 2 guerras mundiales, a la llegada de cientos de competidores. Nada parecía capaz de derribarlos. Pero como suele ocurrir con las grandes historias, lo que los llevó a la cima también fue lo que los hizo vulnerables. El mismo orgullo que les permitió dominar el siglo XX los cegó ante los cambios del XXI. Mientras el mundo se movía a una velocidad vertiginosa, Levi's creyó que podía quedarse quieto. Y ese fue su gran error. Porque cuando eres el rey por tanto tiempo, dejas de mirar hacia los lados. Y en esos ángulos muertos, nacen las amenazas. El éxito de Levi's fue tan inmenso, tan profundo, tan simbólico, que parecía eterno. Pero en la moda, nada es eterno. Y pronto, nuevas marcas comenzaron a cuestionar el trono. Y los consumidores también. La caída. A principios de los 2000, Levi's seguía creyendo que el mundo necesitaba exactamente lo que ellos ofrecían: clásicos atemporales. Pero el mundo, simplemente, ya no pensaba igual. La moda había entrado en modo acelerado. En un lado del ring, marcas como Zara y H&M ofrecían skinny jeans a $20, adaptándose a cada microtendencia en semanas. En el otro, surgía una nueva ola de denim premium: True Religion, Diesel, Seven for All Mankind. Jeans de $300 con bolsillos brillantes, cortes arriesgados y ese factor it que gritaba exclusividad. Y Levi's, en medio, no sabía a quién hablarle. Eran demasiado caros para competir con el fast fashion y demasiado básicos para enfrentarse al lujo emergente. Como un hijo del medio ignorado, Levi's se volvió invisible. Pero el problema no era solo el precio, era cultural. Mientras los jóvenes buscaban novedad, Levi's seguía vendiendo lo que sus padres, o peor, sus abuelos, habían usado. Los 501, alguna vez símbolo de rebeldía, ahora parecían jeans de papá, boxy, rígidos, desactualizados. Y cuando por fin intentaron adaptarse, lo hicieron de la peor forma posible. En 2009, lanzaron la campaña Go Forth, un intento pretencioso de capturar el espíritu de una nueva generación. Paisajes poéticos, jóvenes caminando por campos con miradas perdidas, y una voz en off recitando a Walt Whitman sobre revolución. Sonaba profundo. Pero en plena crisis económica, cuando millones de jóvenes estaban endeudados y desempleados, la campaña sonaba como una burla. Lo peor, apenas mostraban los jeans. Un crítico lo dijo sin rodeos: ¿estás atrapado en un empleo sin futuro? No te preocupes, ponte un Levi's y conquista el mundo. Nadie se lo creyó. Las ventas no subieron. La desconexión era total.
Y como si el marketing fallido no fuera suficiente, surgió un problema aún más grave: la calidad. Durante décadas, los Levi's eran conocidos por su durabilidad, pero al externalizar su producción para reducir costos, el denim perdió fuerza. El tejido se volvió más delgado, los cortes más inconsistentes, las costuras más frágiles. Los fans lo notaron. Foros se llenaron de quejas. Comparaban jeans nuevos con pares vintage y la diferencia era escandalosa. Personas pagaban más por Levi's de los 80 en eBay que por modelos nuevos en tiendas. No era nostalgia, era una crisis de calidad. Y entonces, el golpe más duro: un escándalo laboral. En las Islas Marianas del Norte, se descubrió que trabajadores en fábricas proveedoras de Levi's estaban siendo explotados. Condiciones inhumanas, jornadas extenuantes, robos de salario. Todo, bajo una marca que se construyó sobre los valores de integridad y trabajo honesto. El impacto fue devastador. Levi's, ícono del espíritu americano, fue acusado de traicionar los mismos ideales que promovía. ¿Cómo podía hablar de libertad mientras permitía abuso laboral? ¿Qué quedaba de la autenticidad? En paralelo, las cifras eran igual de desalentadoras. Para 2011, las ventas habían caído casi un 30%. Las tiendas estaban vacías. Las nuevas generaciones simplemente no conectaban con la marca, y los que sí la conocían sentían que Levi's se había convertido en una sombra de sí mismo. Los adolescentes pasaban frente a sus escaparates sin mirar, preferían ir a American Eagle, Abercrombie, incluso Hollister. Marcas que, aunque menos legendarias, sabían lo que era cool en ese momento. Levi's no. Lo más trágico era esto: mientras los Levi's vintage se convertían en piezas de culto entre coleccionistas y fashionistas, los productos nuevos no tenían alma. Y eso era lo más doloroso. Levi's no había sido superado por marcas mejores. Se había desdibujado intentando ser todo para todos, y terminó siendo nada para nadie. La marca que inventó los jeans estaba perdiendo la guerra de los jeans, y mientras eso ocurría, su identidad se desmoronaba. ¿Eran una marca patrimonial, juvenil, de lujo, accesible? Nadie lo sabía, ni siquiera ellos. La caída de Levi's no fue abrupta, fue lenta, silenciosa, como el desgaste de un viejo par de jeans que alguna vez fueron perfectos, hasta que dejaron de encajar. Pero la historia no termina ahí, porque justo cuando todo parecía perdido, un cambio inesperado marcó el inicio de algo nuevo. Cuando una marca icónica pierde su lugar, lo lógico sería verla desaparecer lentamente. Pero Levi's no se rindió, y lo más sorprendente es quién vino a salvarla: un ejecutivo que no tenía ni idea de moda. En 2011, nombraron como CEO a Chip Bergh, un veterano de Procter & Gamble, alguien más acostumbrado a vender rastrillos que cultura pop. Pero lo que hizo fue tan inesperado como efectivo. No intentó hacer de Levi's una marca moderna, quiso reconstruir lo que la hacía legendaria. Y mientras las redes sociales explotaban, los vintage Levi's volvían a ser tendencia, y Gen Z redescubría lo que sus padres habían dejado atrás, la marca comenzó a recuperar algo que había perdido hace años: su alma. ¿Fue suerte? ¿Una buena estrategia? ¿O simplemente el poder de una historia que nunca debió terminar? Porque lo que viene a continuación no es una campaña, es un renacimiento. La actualidad. Hoy, Levi's no solo volvió a estar en las calles, volvió al centro de la conversación cultural. Tras años de declive, la marca logró lo impensable: reposicionarse sin perder su esencia. Bajo el liderazgo de Chip Bergh, Levi's corrigió sus errores uno por uno. Recuperaron la calidad, rediseñaron sus fits clásicos como el 501 para que encajaran con cuerpos modernos, y lanzaron campañas sinceras, como Live in Levi's, que hablaban de conexión real, no de revoluciones abstractas. Pero no se quedaron en la nostalgia. Adoptaron la sostenibilidad como eje de innovación, desde la iniciativa Waterless hasta tiendas de reparación y reventa de Levi's Vintage. Incluso incursionaron en tecnología, crearon una chaqueta inteligente junto a Google y vendieron ropa digital para avatares. Y justo cuando parecían alcanzar estabilidad, Beyoncé lanzó su canción Levi's Jeans en 2024 y el mundo volvió a mirar. La colección especial se agotó en horas. Levi's volvió a ser cool sin pedir permiso. Aún así, los retos no terminan. En 2025, anunciaron que sus ingresos caerán un 1 o un 2% y evalúan vender Dockers para concentrarse en denim. Su objetivo ahora es claro:
convertirse en una marca de estilo de vida, sin traicionar sus raíces. Levi's cayó por hacer lo impensable, dejar de escuchar. Y su regreso solo fue posible porque decidió volver a ser lo que siempre fue, auténtico. Hoy, entre colaboraciones con Gucci, virales en TikTok y jeans que duran otra vez, la marca lucha por mantenerse en pie en una industria que nunca se detiene. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Es este renacimiento duradero o solo otro ciclo de moda pasajero? Porque en el mundo del denim la competencia no duerme. Y aunque Levi's inventó el juego, eso no garantiza que lo siga ganando.